Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Nueva Ley de Delitos Económicos y Medios Ambientales y Exigencias de un Modelo de Prevención. Este evento es realizado por Grupo TEC en conjunto con OTEC Mujer Activa. Estamos muy contentos de tenerlos aquí nuevamente, continuando con nuestra serie de webinars, charlas y talleres que estamos realizando como Grupo TEC, por lo cual los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y que podrán ver en las pantallas el link para acceder a ellas. Nuestro objetivo es que con este webinar puedan adquirir nuevas herramientas y conocimientos prácticos, los cuales puedan aplicar en su día a día profesional. Durante el webinar podrán escribir sus consultas a través del chat y al finalizar la presentación seleccionaremos estas preguntas para ser respondidas por el relator. Si tienen cualquier problema técnico, no duden en escribirnos en el chat. Yo junto al equipo de soporte estaremos disponibles para ayudarlos. Ahora, sin más preámbulos, permítanme presentarle a Gino Cruz Ormeño, quien es abogado con una amplia formación educativa y experiencia laboral en todo lo que son temas de compliance y derecho ambiental. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como socio de Cruz Yulen Abogados Consultores y ha sido director de diplomados, por mencionar solo algunas de las actividades que ha realizado. Todo esto refleja su gran trayectoria en el ámbito académico como profesional. Ahora, permítame darle de nuevo la bienvenida y disfruten de este magnífico webinar. Bueno, primero que nada, gracias Claudia por la presentación y gracias también al grupo OTEC por la posibilidad de dictar este webinar tan importante y tan a la palestra, en verdad. Yo creo que todos los asistentes el día de hoy estarán enterados, por supuesto, por los medios de comunicación y la prensa, de una serie de acontecimientos ligados a distintas situaciones que están pasando en el país, caso Hermosilla, etcétera. Hoy mismo también incluso situaciones que se están ventilando a nivel del Congreso, acusaciones constitucionales, etcétera. Entonces, esta es una temática que está bien candente. Vamos a hacer lo posible en el tiempo que genera o la metodología que tiene un webinar de entregar los aspectos generales, siempre y cuando, por supuesto, quede cualquier duda a responder en la etapa de las preguntas respectivas. Y en ese mismo tono, les quería pedir a todos antes de iniciar que para hacer una consecución correcta a todas las materias, como decía la moderadora Claudia, de que puedan escribir sus preguntas y esbozarlas al final de la presentación. Dicho eso, dicho eso, voy a proyectar y acá, Claudia, te quería nuevamente pedir que me apoyes ratificando de que se pueda ver la presentación bien, por favor. ¿O correcto? ¿Sí? Se Sí. ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, la temática que nos toca ver en este webinar que vamos a tratar de condensar algunos aspectos más significativos de lo que es el escenario de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ahora nuevamente está teniendo como yo les comentaba, una temática bien tratada, sin perjuicio que a lo largo de varios años nosotros hemos tenido casos bastante importantes relacionados con delitos de cohecho, corrupción, etcétera, por nombrar algunos, caso Penta, etcétera. Así que la responsabilidad de las personas jurídicas propiamente tal es algo que no es algo nuevo de ahora, del 2024, pero es algo que sí tuvo una modificación importante a partir del 2024. Y esa modificación importante tiene que ver con una ley y por eso el título de este webinar, que tiene que ver con nuevos delitos económicos medioambientales, que es la ley 21.595, que entra finalmente a modificar la ley de responsabilidad de las personas jurídicas y también generar un abanico de 240 y fracción, 250 nuevos delitos económicos y ambientales. Acá Claudia fue enfática en señalar de que mi expertise está en el desarrollo de regulaciones ambientales, asesorías propiamente tal, y ahora es una buena noticia, hay un catastro de tipologías mucho más marcadas de delitos ambientales, antes habían, pero eran bastante dispersos a nivel de normativa. Entonces, eso genera un impacto en los negocios, las modelaciones, a nivel corporativo, en la cultura corporativa,
y la idea es que tratemos brevemente, en lo que nos permite la metodología del webinar, estas materias. Como yo les comentaba, está pensado el tratamiento en 5 temáticas: las modificaciones más importantes de la ley, el catastro de delitos económicos propiamente tal, la determinación de los tipos de pena, penas a personas naturales y penas a lo que es una persona jurídica. Acá algunos de ustedes dirán, qué curioso, personas naturales, siempre yo he tenido pensado es que se le aplica una pena. Sí, pero como yo les comenté, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya existía desde el 2009. Ya está contemplada una ascensión a la persona jurídica propiamente tal, entre paréntesis, sociedad o empresa, y acá claramente se agranda el catastro de distintas penalidades que pudiesen suscitarse. Y el último eslabón de este webinar va a ser una visión de lo que sería un modelo de prevención del delito basado bajo la lógica, y acá ustedes, bastante asistentes, puedan tener alguna formación en lo que es la gestión de riesgos, que es como un insumo base para, a mi juicio, generar un correcto modelo de prevención de delito. Eso lo vamos a ver en su momento, por supuesto. Dicho eso, la primera pregunta que hay que hacerse es que si en Chile responden o pueden cometer las empresas delitos propiamente tal. Actualmente esto no es nuevo. Hemos tenido muchos casos en Chile en donde hemos tenido escenarios de los denominados delitos de cuello y corbata, por enumerar algunos: casos Cerecita, La Polar, Corpesca, Penta nuevamente, Mopgate, etcétera, etcétera. Casos internacionales, el caso de la FIFA, etcétera, etcétera. Entonces, no es una temática nueva. Las personas jurídicas, en estricto rigor, sí pueden cometer delitos. ¿Pueden cometerlo desde ahora? ¿Es nuevo esto? No. Ya había una ley, que era la 20.393, desde el año 2009. ¿Y por qué se generó esto? Bueno, la lógica de que finalmente se generase una ley el 2009 de responsabilidad de las personas jurídicas respondió a un estándar que Chile tenía que adecuarse, y este estándar lo requirió la OCDE al momento de la incorporación de Chile. Les comento que el estándar de responsabilidad de las personas jurídicas también se tiene que analizar paralelamente con un estándar que a nivel ambiental también fue requerido Chile y que tuviese que elevar. Por eso se creó la institucionalidad ambiental que actualmente tenemos. Entonces, ¿qué quiero comentarles con esto de manera no tan agotadora? Es que hubo un impulso externo. Por supuesto que habían proyectos, habían necesidades internas de modernizar nuestro sistema, pero finalmente fue una adecuación. No lo estoy criticando, tampoco lo estoy avalando, pero es un hecho de la causa propiamente tal. Actualmente el panorama de que las personas respondan de delitos tiene una serie de coyunturas. Esto lo vamos a ver ahora un poco más de fondo, pero en primer lugar, una persona jurídica va a responder de aquellos delitos que están previstos en la ley. Acá no se pueden crear delitos, no se puede imputar, formalizar, investigar a nadie que no haya sido una conducta que esté tipificada con antelación al hecho propiamente, o sea, a la constitución del hecho. Bajo esa lógica, todo el abanico de delitos que vamos a ver ya están dispuestos a la ley y son aquellos donde pueden ser efectivamente imputables a una persona natural que esté dentro de la esfera de mando de una empresa o a la persona jurídica propiamente tal. Posteriormente, que el delito sea cometido dentro de la organización por sus representantes, etcétera, etcétera. Y acá, en esta temática, es una modificación importante, porque con antelación a la ley 21.595, que es de agosto del año pasado, que fue publicada y entró en vigencia, como vamos a ver más adelante, en septiembre de este año, se amplió la posibilidad de personas que podrían comunicarle responsabilidad, por poner alguna terminología penal, a la persona jurídica, incluso, y acá este es el primer cuidado o alerta, de proveedores de cierto titular de un proyecto, si nos vamos a desarrolladores, proveedores de la minería, que pudiesen estar incurriendo en algún tipo de delito previsional, en algún tipo de delito de trata de personas, pudiese eventualmente trasladarse esa responsabilidad a lo que sería la persona jurídica propiamente tal. Con antelación no estaba esa lógica y estaba netamente pensado en lo que eran las esferas de representación interna de la persona jurídica propiamente tal.
Otro elemento importante de actualmente que tiene que ver con las modificaciones de la ley es el modelo de prevención. El modelo de prevención antes tenía una lógica un tanto más simple. En la actualidad claramente obedece el objeto y el desarrollo de la persona jurídica, como vamos a ver en antelación. Es importante señalar de que la ley 21.595 modificó gran parte de los aspectos de los artículos de la ley 20.393, que es la ley que de responsabilidad de las personas jurídicas, dejando aproximadamente dos artículos sin modificar. El fondo no fue en estricto rigor modificado porque, insisto, ya existía la responsabilidad de las personas jurídicas. Lo complejizó a buena hora. Y lo otro importante es que abrió la posibilidad a qué tipos de personas jurídicas pudiesen estar afectos a incurrir en conductas o injustos que acarreen responsabilidad penal. Como por ejemplo, anteriormente solamente estaba supeditada a personas de derecho privado y a empresas del Estado propiamente tal. Con la modificación de la ley de delito económico se amplió a sociedades, universidades estatales, partidos políticos y entes religiosos de personalidad pública propiamente tal, que pudiesen estar ante un escenario de responsabilidad penal. Eso es una ampliación bastante notable. Algunos, o desde el punto de vista académico, todavía establecen de que faltaría haber agregado otro ente, que en estricto rigor es el ente en donde más se han presentado hechos reprochables y hechos de investigación penal, que es eventualmente las municipalidades y corporaciones municipales propiamente tal, que haya quedado establecido concretamente de manera taxativa. Bueno, eso es claramente una crítica y puede estar afecto ante un futuro a una modificación. Eh, cuando una persona jurídica respondía penalmente antes de la ley 21.595, bueno, delitos cometidos en el artículo 1, la ley 20.393 tenía un catastro de delito muy acotado: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, algunos delitos tributarios, respectivamente, probablemente tal. Había claramente una comunicación muy directa con la ley que creaba la unidad de análisis financiero, todavía lo está, no es que esto se haya extinguido, pero el catastro de tipos penales que pudiese incurrir la persona jurídica era muy acotado, eran prácticamente esos tres. Insisto, la ley 21.595 de delitos económicos y ambientales generó cerca de 240 nuevos delitos con categoría de económicos propiamente tal y ambientales. Entonces, eso es significativamente mayor. Cometido por determinadas personas, ya generé alguna explicación al respecto, anteriormente estaba más acotado y actualmente la posibilidad de ejecución incluso se extiende a proveedores de la misma empresa, lo cual es bastante significativo. Yo creo que muchos de ustedes trabajan en empresas que, por supuesto, tienen proveedores. Y acá la primera recomendación práctica es que claramente en cada contrato de prestación de servicios y antes de ingresar como proveedor a la empresa, a un tercero, a una empresa que genere servicios, tiene que, por supuesto, firmar lo que sería el modelo de prevención de negocios de la misma empresa, etcétera, etcétera, que esos procedimientos y protocolos y documentos me imagino que cada empresa lo debe tener, por lo menos la empresa que ustedes deben estar eventualmente siendo parte. Comisión de delito que tiene que ser consecuencia del incumplimiento de deberes de supervisión y dirección. Este es el famoso defecto organizacional. El defecto organizacional es, en estricto rigor, aquel escenario que por una mala implementación de un modelo de prevención o directrices de lo que es la parte corporativa o las altas gerencias, generaban que parte de esta cadena interna pudiese haber incurrido en un delito de las categorías que antes estaban clasificadas como delitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Actualmente, con la modificación de la ley, se entiende de que hay atisbos de lo que son defectos organizacionales, pero tremendamente matizados porque hay nuevas figuras, está el encargado del cumplimiento, bueno, el oficial de cumplimiento es una figura que siempre ha existido, el officer compliance, porque dice relación más que nada con la ley de la unidad de análisis financiero como aquel encargado nombrado para hacer finalmente
las comunicaciones al UAF. Por ende, el oficial de cumplimiento no es una figura creada en estricto rigor bajo la nueva ley de los delitos económicos, pero, como yo les comenté y les adelanté, el modelo de prevención sí se complejizó bajo esa lógica. Designación de un encargado de prevención, definición de medios y facultades del encargado de prevención propiamente tal, recursos y medios materiales para efecto de poder realizar una investigación. Esto siempre ha sido un tema complejo, porque la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, en estricto rigor, por supuesto, generaba a algún responsable. Un modelo de prevención correctamente realizado tenía algunas veces las veces, valga la redundancia, de eximente de responsabilidad, pero en cierta medida, y acá empezamos a agarrar un poco vuelo a temas más prácticos, no tenemos mucha incidencia al interior de nuestras corporaciones si es que no hacemos propio el contenido o las exigencias legales. Y acá ustedes me dirán, esto está un poco complejo como lo está explicando. A lo que yo estoy tratando de llegar es que lo que hay que levantar acá es el concepto de una cultura de cumplimiento integral adentro de una corporación. Y esa cultura de cumplimiento integral o de compliance a nivel integral, que es un poco lo que yo en estricto rigor trato de proponer, genera distintas barreras y alertas mucho más complejas y más escalonadas hacia distintas aristas de la corporación que un solo cumplimiento legal. Uno pudiese decir de que el modelo que estaba pensado de la ley 20.393 previo a una modificación que sufrió con la nueva ley que le estoy comentando, tenía una visión de un cumplimiento legal, así a secas, con sanciones. En la actualidad, por supuesto que tiene que ser un cumplimiento legal, no podemos hacer un modelo de prevención de delito de aspectos culturales o valóricos de una empresa, pero se entiende que la complejidad de esto es que tiene que estar subsumido en una cultura o en un compliance integral propiamente tal. ¿Qué tenía que tener este sistema de prevención del delito brevemente, de acuerdo a la visión anterior? Los procesos de la compañía de los riesgos, siempre ha estado aparejado el levantamiento de riesgos, el levantamiento de protocolos, de procedimientos, no es nuevo, yo se los dije en un inicio, los códigos de conducta, etcétera, etcétera, siempre han existido, pero en la actualidad tienen claramente un auge mucho mayor. Es súper importante y está siendo muy, muy estudiado o analizado en este momento lo que son las denominadas canales de denuncia. Canales de denuncia anónimos, ustedes entenderán de que cuando hablamos de el modelo de prevención de delitos, en estricto rigor, este concepto que se suele unir al compliance en general, sale de la dinámica penal, claramente la trata, pero toca otras aristas. Y unas aristas muy importantes que está tocando es la arista laboral. Y bajo la arista laboral se nos puede venir inmediatamente una ley que también ha estado muy, muy comentada, que tiene que ver con las modificaciones a los artículos que tenía que ver con los procedimientos de acoso laboral y sexual dentro de la instancia de trabajo que modificó la ley Karim propiamente tal. Entonces, claramente el cumplimiento está mucho más complejo y los códigos de conducta, los procedimientos, los canales de denuncia también están mucho más arraigados en lo que es la estructura de una corporación. Ahora, lo importante es que los vamos a ver en lo que es el análisis de riesgo, pero se los comento en esta oportunidad. Pues bien, la ley que yo les estoy mostrando, que claramente ustedes la deben haber escuchado, es la que yo les dije que está vigente desde el año 2009, la ley 20.393, que es de responsabilidad de las personas jurídicas. Una ley que, perdonen lo reiterativo, ya existía, no es nueva, pero sufrió muchas modificaciones, que claramente no es la misma fotografía anterior. Y uno de los aspectos más importantes, a mi juicio, es haber abierto el catastro de tipos penales, como ya se los comenté, y también haber abierto la posibilidad de que nuevos entes o personas jurídicas pudiesen estar afectos a responsabilidad. Como pueden verlo claramente en la pantalla, en el artículo 2, que ya no necesariamente son personas de derecho privado y empresas totales, sino que también incluso estaríamos hablando de partidos políticos propiamente tal,
con toda la situación o la coyuntura política que hay actualmente. No voy a entrar a analizar ese plano porque no corresponde en un webinar, pero para que vean de que es una ley que les quiero transmitir de que ha movido mucho, mucho. Y cuando me refiero a esta ley, ha movido mucho, me refiero con la modificación que tuvo la ley 21.595, con la vigencia de la ley 21.595 a partir del 1 de septiembre de este año, y a nivel de empresa, efectivamente, se están tomando todos los resguardos porque antes conductas que en estricto rigor no eran reprochables, o eventualmente uno las pudiese haber analizado con una lejanía importante, sobre todo en el ejemplo del proveedor, ahora en estricto rigor sí puede causar alguna situación de un escenario de responsabilidad penal propiamente tal. Por ejemplo, y sin ir más lejos, aquellas empresas que en estricto rigor tienen proyectos de infraestructura, que llámese líneas eléctricas, llámese minería, llámese acuicultura, etcétera, etcétera, energía, y necesitan generar una suerte de permisología y necesitan eventualmente tramitar permisos sectoriales, evaluación ambiental de proyectos, siempre se estila, por supuesto, a lo que es las reuniones de lobby con funcionarios, bajo la ley de lobby, que es formal, para finalmente presentar proyectos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con conductas que transgreden esa legalidad y en cierta medida generan el tipo penal de cohecho, propiamente tal, en donde efectivamente un interno de la empresa transgreda eso? ¿Esa responsabilidad queda arraigada netamente en la persona natural que transgredió o finalmente repercute a la persona jurídica propiamente tal? Y un tema importante que entró a modificar la ley de delitos económicos a esta ley que están viendo en pantalla es que finalmente separa también estas responsabilidades. Y si por ABC motivo la responsabilidad de la persona natural, perdonen lo no técnico, se extingue o eventualmente a raíz de la investigación se desvirtúa, la investigación de todas maneras debiese llegar a la persona jurídica. Y esa también es una modificación interesante de lo que generó la ley de delitos económicos propiamente tal. Este tema es importantísimo, claramente tratados en instancias metodológicas prácticas más complejas, pero a nivel de lo que nos convoca ahora es importante que ustedes también lo vean. Esta es la trazabilidad o carta GAN de esta ley. Esto yo lo trato en este slide porque es importante transmitirle lo siguiente. No fue fácil contar con esta ley. Hubieron muchos proyectos para tener modificaciones de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Hubieron proyectos que se aprobaron, que tuvieron incidencia en una suerte de perfeccionamientos de la ley 20.393 antes de la ley de delitos económicos ambientales, pero no con la magnitud que sí tuvo esta ley. Y se lo muestro porque a nivel legislativo esto fue de una discusión con una complejidad mayor. Una complejidad mayor porque si, por ejemplo, los ubico en algún delito de tipo ambiental, por ejemplo, voy a nombrar alguno, la elusión del ingreso de algún proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso desde el punto de vista de la sanción, en Chile está categorizado como una sanción, como una infracción gravísima, que se le aplica una sanción administrativa, que puede ser pecuniaria, una multa, hasta 10.000 unidades tributarias anuales, o una revocación del permiso ambiental, que es la RCA. Esto claramente a raíz de un procedimiento que lo lleva a cabo la Superintendencia de Medio Ambiente. Pero como tenemos una ley ahora que la elusión también al ingreso tiene carácter de delito. Una de las grandes discusiones que se generaron a nivel legislativo en este ejemplo es la transgresión de un principio en materia penal que es muy importante, y acá les pido perdón por el latinismo, acá los abogados tenemos la complejidad de caer en latinismo, que se llama el non bis in idem, que no puede ser penado dos veces una persona por un mismo hecho. Entonces ustedes entenderán que desde el punto de vista administrativo ya había una sanción y el punto de vista penal se está aplicando otra. Bueno, eso se resolvió netamente por las gravedades.
sin perjuicio de ello, les comento que toda pena que esté aparejada en estos tipos de delito económico, penas restrictivas de libertad, está aparejada también lo que es la multa y también está aparejada lo que son las inhabilidades. Eso es importante señalarlo desde ya. Pero bueno, esto es la carta GAN de esta ley, de esta ley propiamente tal. Fue publicada el 17 de agosto del año pasado, pero entró en vigencia en septiembre de este año. ¿Ya? Tenía un proceso de vigencia diferido. Dentro de los aspectos más trascendentes de su modificación, ya los comenté, modifica la ley 20.393 en muchos aspectos de fondo, no creando responsabilidad de las personas jurídicas, esto es súper importante, la ley 21.595 de delitos económicos ambientales no crea la responsabilidad de las personas jurídicas, esa ya existía con la ley 20.393. Lo que hace esta ley, reitero, modifica en aspectos bastante significativos la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y genera además un catastro de delitos económicos bastante interesante. Cuando digo interesantes, que son claramente mucho más numerosos. A nivel ambiental, genera también lo que son los atentados contra el medio ambiente y también modifica lo que sería la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, que para efectos de investigación y aplicación de sanción propiamente tal. Dentro de los delitos que en estricto rigor se generan o se categorizan en la ley 21.595, tenemos cuatro categorías. La primera categoría de delitos son los delitos económicos per se. La segunda categoría son los delitos económicos por conexión interna con una empresa. La tercera categoría son los delitos por conexión externa con una empresa. Y la cuarta categoría son los delitos económicos accesorios o de perpetuación, propiamente tal. Los de primera categoría Los de primera categoría se refiere a delitos económicos propiamente tal, conductas reguladas en otros cuerpos normativos que pasan a considerarse delitos económicos, como por ejemplo los delitos del mercado de valores o corrupción, respectivamente. Delitos que por lo demás, insisto, no los crea. La ley 21.595 no crea el ejemplo que está en su pantalla, el delito de mercado de valores o corrupción, sino que les da la categoría de delitos. Y ustedes me dirán, acá estoy un poco perdido. No los crea, pero les da una categoría distinta. Al final del día, ¿cuál es la lógica de darle una categoría distinta de un delito? Hay una lógica práctica súper importante que vamos a ver un poquito más adelante con respecto a la determinación de las penas, con respecto a lo que sería la aplicación de atenuantes y agravantes. Las atenuantes y agravantes, adelanto un poco, son elementos que permiten determinar la pena. Por ejemplo, una atenuante muy conocida es la irreprochable conducta anterior de una persona que está siendo imputada de un delito. Entonces, para efecto de generarse un juicio, el juez evalúa los antecedentes de hecho y al momento de aplicar la pena genera un descuento en la gravedad o eventualmente en la determinación de la pena propiamente tal de acuerdo a esta atenuante. Y un agravante, por supuesto, es con alevosía, etcétera, agravantes que, el nombre es muy literal, agrava la pena asignada original del delito. ¿Qué es lo que hace esta ley en estricto rigor? Cuando genera los delitos económicos, los sustrae de la categoría general del Código Penal y hace no aplicable este tipo de atenuantes. Y eso es súper importante porque grandes ejemplos de casos de corrupción anterior desde el punto de vista corporativo o empresarial, uno de los aspectos que se tomaba mucho en consideración para efecto de aplicar una pena era lo que era ineludible discutir, que es la irreprochable conducta de las personas que estaban siendo juzgadas en ese momento. Y esa atenuante, en cierta medida, era calificada como una atenuante, valga la redundancia, calificada, y impactaba de manera muy directa, finalmente, en el tipo de delito que se asignaba a la sentencia y la pena asignada. Ejemplos podemos ver los últimos casos que se han presentado, pero con la ley 21.595, el concepto de irreprochable conducta anterior no sería ya un atenuante per se propiamente tal. Eso
No sé cómo lo pudiesen catalogar ustedes, como buena o mala noticia. Yo creo que para efecto de lecciones aprendidas a nivel de procesos, creo que esta es una ley seria. Y como ley seria, tuvo que entrar a modificar aspectos que uno, no siendo abogado o formado en temas legales, pudiese ver y decir, ¿sabes qué? eh, es cosa de ver la actual situación, por ejemplo, la querella, y acá no estoy emitiendo ningún juicio de valor, la querella que interpuso María Inés Horvitz con creo que el ex fiscal Valenzuela, y acá me podrán corregir, contra el ex fiscal Guerra por prevaricación y otros tipos penales, como lo dijo ella en una entrevista el día de hoy o ayer, y uno podrá lucubrar de que efectivamente el persecutor en su momento, teniendo estas herramientas, claro, se puede haber generado un caso distinto. Va a ser materia de investigación, pero lo que les quiero transmitir es que con la ley 21.595 no es que se deje de hacer delitos económicos, no es que se termine con la corrupción, con el cohecho, no es, eso no va a pasar, pero sí va a pasar de que tenemos por primera vez una madurez en este tema de los delitos económicos, de delitos ambientales, que es una excelente noticia, y un tratamiento distinto, que merecía tener esa evolución que en estricto rigor no se tuvo en su momento. ¿Vale? Eso es importante. Segunda categoría o delitos económicos por conexión interna se refiere a hechos previstos en diversas disposiciones legales, bajo la condición de que la conducta fue perpetrada en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa o cuando fue en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa respectivamente. O sea, yo teniendo una posición de mando internamente, por ejemplo, soy parte de la alta gerencia, tengo un puesto de corporativas, tengo un puesto de gerencias de finanzas, etcétera, etcétera, realizo o soy parte de alguna maquinación para generar un escenario que pueda constituir un tipo penal tributario, de evasión, por ejemplo. El famoso concepto que ustedes pudiesen tener acuñado de las boletas ideológicamente falsas, por poner algún nombre ahora, pero cuando se comete a raíz de esa situación, es importante señalar de que estaríamos bajo la lógica de delitos de segunda categoría. Delitos de tercera categoría o delitos económicos de conexión externa se refieren a hechos previstos en disposiciones legales, siempre que se hubiera perpetrado con la intervención bajo alguna de las formas de la autoría y participación de alguien con el ejercicio del cargo o función. O sea, de que alguien de una empresa interna haya realizado algún elemento de complicidad o de autoría en torno a un delito externo que conlleve a otra empresa, respectivamente, de carácter económico propiamente tal. Cuarta categoría o delitos económicos accesorios corresponde a delitos de receptación, lavado y blanqueo de activos y se consideran accesorios en el sentido de que serán delitos económicos siempre que el delito base también lo sea propiamente tal. Para despejar también alguna duda que pueda surgir, la receptación, el lavado y blanqueo de activos son tipos penales. Cuando yo me refiero a tipos penales, me refiero a delitos. Son tipos penales, o sea, son conductas que tienen antijurídicas, que están establecidas en el Código Penal o en una ley respectiva y que en estricto rigor tienen una sanción penal, una pena aplicada por el desvalor o el atentado al bien jurídico que se comete. Eso es súper importante. Es una terminología mucho más técnica cuando hablamos de la estructura del delito o el concepto del bien jurídico, qué es lo que se permite, qué es lo que busca el delito económico, en torno a qué bien jurídico se protege. Es una discusión que se está abordando, como yo les comenté, por ejemplo, la primera categoría, delitos per se económicos, como por ejemplo el mercado de valores es un tema de confianza, hay de afecto societati, etcétera, etcétera. El de colusión es lo mismo. Los delitos ambientales, por ejemplo, está los bienes jurídicos protegidos, delitos de peligro más abstractos, etcétera, etcétera. Entonces, la ley 21.595 no le genera el reproche a esa conducta para que se le aplique una pena, sino que la eleva a esta categoría de delitos económicos, que tiene las repercusiones prácticas que
les he ido comentando. ¿Cuáles son las penas que están contempladas dentro de este catastro o de la ley de delitos económicos? Desde el punto de vista de la persona jurídica, una de las penas más significativas es la extinción de la persona jurídica. Y eso es tremendamente relevante, o sea, de que finalmente se le quite la categoría de persona jurídica a una sociedad. Ustedes entenderán que los atributos de la personalidad que se conlleva una persona natural, como ustedes o yo, y una persona jurídica, tiene una serie de consecuencias prácticas en la vida del derecho, en la posibilidad de adquirir bienes, de ser sujetos de derecho en ciertos matizados a las personas jurídicas. Bueno, la extinción de la persona jurídica es una pena que en estricto rigor es posible aplicar a, valga la redundancia, la persona jurídica que está afecta a un proceso penal y que se dicte una sentencia condenatoria, ejecutoriada, que por supuesto no haya incurrido algún recurso que esté actualmente en discusión. Eso por un lado. El otro, perdón, la otra pena asignada a las personas jurídicas son la imposibilidad de acceder a beneficios estatales o subsidios propiamente tal. Aquellas, por ejemplo, empresas que de acuerdo al rubro que se desarrollan estén afecto a un tipo tarifario distinto o subsidiario por el Estado, si es que eventualmente están siendo condenadas, fueron condenadas claramente afecto a una sentencia, perderían este subsidio y el acceder a futuros subsidios. Uno de los temas que me faltó tratar en la extinción de las personas jurídicas es que la extinción no puede ser aplicable a aquellas empresas públicas o aquellas empresas cuyo giro sea primordial para la prestación de servicios de críticos a la sociedad. Por ejemplo, si estamos hablando eventualmente de una clínica, si estamos eventualmente hablando de algún hospital, etcétera, en estricto rigor sería súper complejo quitarle la personalidad jurídica. Vamos a ver de qué hay una nueva personalidad en esta ley, que es el supervisor de la persona jurídica, que es una persona designada por el tribunal a aquella persona jurídica que está siendo investigada. Entonces, no es un liquidador, tiene una suerte de lógica como de curador, tiene una lógica de un sujeto de acompañamiento por un plazo máximo de 2 años, pero que también tiene una relevancia, ¿vale? Otro aspecto importante como sanción, y acá quiero que se sitúen en lo siguiente, en lo que es la comunicación corporativa, la responsabilidad social corporativa de una empresa. Y otro aspecto como sanción es que toda empresa que haya sido sancionada mediante, valga la redundancia, una sentencia, que se haya aplicado, perdón, una pena a través de una sentencia, judicial, ejecutoriada, esta sentencia tiene que extractarse y publicarse en el diario oficial o de circulación comunal respectiva. Y eso es tremendamente potente, porque el extracto debe contener las causales, los hechos, etcétera, etcétera. Y ustedes entenderán que en el actual mundo en que nos desarrollamos a nivel de negocios, los objetivos ESG, sobre todo estos de gobernanza corporativa, si tenemos, que esto claramente es menor, esto es totalmente abajo de un antecedente que es la constitución de un hecho ilícito previo que fue juzgado y sentenciado. Partamos de ese parámetro. Pero imagínense que efectivamente va a haber una publicación de tal empresa y eso claramente es una repercusión que esta empresa puede ser incluso a nivel de filiales o holding y claramente puede tener una repercusión a nivel de visión corporativa mucho mayor. Eh, Esos, en estricto rigor, son tipos de sanciones bastante particulares a lo que son las personas jurídicas. Están las inhabilidades, por supuesto, que en cierta manera también están correlacionadas con las sanciones a personas naturales. Por supuesto, las personas naturales que están afectadas a delito económico, una de las penas aplicables son las penas privativas y restrictivas de libertad. Es el concepto de pena original propiamente tal. También está el concepto de multas, de acuerdo a la ley, todo delito económico conlleva además una pena de multa, la que será fijada a través del sistema de días multa, que es calculado de acuerdo a la cantidad de días, como vamos a ver más adelante, objetiva.
Esto generó un debate porque en estricto rigor está la pena privativa y está la multa aparejada, lo cual en estricto rigor uno pudiese decir de que hay una doble penalidad, aunque de distinto graduaje propiamente tal. Régimen especial de atenuantes y agravantes, ya se los comenté, no se aplica el régimen de agravantes y atenuantes o atenuantes y agravantes general del Código Penal, sino que aquellas que específicamente determina la ley. Inhabilitaciones, esto es súper importante porque se generan inhabilitaciones que el juez deberá aplicar cuando una persona natural está afecta a un delito económico. Dentro de las inhabilidades, por ejemplo, está acceder a cargos públicos, acceder a gerencias propiamente tal, o puestos gerenciales, y eso es bastante curioso y bastante, en este sentido, sale a la lógica de no acceder a un tema público, sino que tiene una lógica de repercusión en el mundo privado, y eso creo que es un mensaje mucho más potente en estricto rigor. Y además la ley establece de que, indiferente de que el delito que haya sido elevado, por ejemplo, a un delito económico, ya tenga también aparejado una inhabilidad, dicha inhabilidad en estricto rigor debe emitirse en la sentencia junto a la inhabilidad que está establecida en en la ley de delitos económicos propiamente tal. Otra de las inhabilidades es hacer contratos con el Estado propiamente tal, que también esa inhabilidad repercute a la persona jurídica, con un plazo máximo de 5 años respectivamente. Entonces entenderán que todos los contratos, llámese licitaciones, llámese incluso contratos relativos a la constitución de yo acá estoy eventualmente extendiendo la interpretación, concesiones de uso oneroso, que finalmente tienes que materializar un contrato, servidumbres administrativas, etcétera, etcétera. Todo ese tema que en principio te puede utilizar, y acá lo estoy focalizando claramente a un sector de tipos de proyectos de infraestructura, es complejo. El comiso de ganancias es... algo que en estricto rigor no es nuevo, que claramente está visualizado en otra ley totalmente distinta, que es la ley 20.000, que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, que es el comiso de las ganancias respectivas. En este caso, también está aplicado el comiso a las ganancias desde el punto de vista de los delitos económicos propiamente tal. Em, la ley establece un régimen especial para la determinación de la pena aplicable a los delitos económicos, es decir, no serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 y 13 respectivamente, reiterando la noción de el cálculo de pena propiamente tal. Con respecto a las penas privativas y restrictivas, este extracto está citado, como pueden darse cuenta, de manera explícita o de manera objetiva de la ley. Las penas privativas y restrictivas de libertad de otros derechos, las penas privativas, donde corresponde a imponer al responsable del delito económico aquellas señaladas en la ley propiamente tal, no obstante la determinación de la pena de presidio o reclusión que debe ser impuesta, así como su sustitución serán conforme a la presente ley. Y ahí está un poco todo lo que les he comentado a ustedes de que las reglas de cálculo, que por supuesto por temas de tiempo no podemos entrar a ver en detalle en el webinar, se modifican. Ese es el mensaje importante que ustedes tienen que tener con respecto a esta ley. O sea, modifica el criterio para calcular las penas propiamente tal, haciéndolas en cierta manera aplicables a un escenario o, y perdónenme acá lo poco elegante o coloquial que voy a enseñar, a un tablero de juego nuevo. O sea, las reglas del Código Penal General, por supuesto que las de fondo se aplican, pero este cálculo, este concepto de atenuantes, que en estricto rigor, de acuerdo a casos, insisto, pasados, casos públicos que todos ustedes pudieron haber visto en su momento, que no le hacía sentido, bajo la nueva lógica, en estricto rigor, no son aplicables. Reglas especiales de la multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía será determinada conforme a la presente ley, así como la imposición de inhabilidades y prohibiciones. Lo acabo de decir también hace unos slides atrás. La multa por imponer se fijará en un número de días multa que corresponde a la extensión de las penas privativas y restrictivas de libertad. Como pueden darse cuenta, y acá Claudia posteriormente al momento de finalizar podrá
un poco confirmar si yo creo que esta presentación o no pudiese quedar ahí a disposición, pero hay una tabla en donde efectivamente se especifica las penas. Un tema complejo a discutir son las penas sustitutivas. Y acá me quiero detener un poco porque las penas sustitutivas que, por ejemplo, pudiesen ser la remisión condicional, la reclusión parcial en el domicilio, son situaciones que desde el punto de vista del ciudadano, de las personas, cuando ven todos estos casos de un nivel público importante, dicen, ¿sabes qué? Finalmente, acá lo que se hace es aplicar distintos tipos de penas o sanciones, si uno quiere llamar personas estricto rigor penas, a personas de estratos sociales distintos. No voy a entrar a analizar la sociología de ese concepto, ni avalarlo, ni a reprocharlo, pero en estricto rigor sí puedo decir de que bajo la lógica de las reglas anteriores, era inevitable eventualmente aplicar una pena sustitutiva si es que la persona en un proceso penal tenía las condiciones o los antecedentes necesarios para poder optar a dicha pena y el delito cometido, en estricto rigor, no tenía la categoría de crimen, sino que de un simple delito propiamente tal. Bajo esa lógica, uno no pudiese reprochar si es que finalmente la formalización conllevó un delito, que insisto, pudiese uno acceder a esa remisión, sobre todo teniendo en consideración lo que yo les comenté, que era la utilización de la atenuante de irreprochable conducta anterior, como todos la pueden utilizar. También si acá no estoy tampoco demonizando la utilización de esa atenuante, o sea, la verdad que cualquier persona que se enfrente a una formalización y ahora, que inicia la investigación penal y a un juicio propiamente tal, al momento de constatarse su culpabilidad en los hechos y dictaminarse la sentencia, si es su primera ocasión, se tendrá que eventualmente verificar si es que antes no se sale con una remisión condicional o eventualmente si se aplica una pena con un grado mucho más atenuado en razón hasta. Eso es así, no es algo complejo y no debería por qué extrañar si es que no se entiende claramente, genera otro tipo de sensaciones, pero en la actualidad las penas sustitutivas se pueden aplicar. ¿Ya? Por eso quiero llegar, o sea, no es que la ley 21.595 omita en cierta manera lo que es la aplicación de penas sustitutivas, y acá está el pero, como yo les he comentado en este momento, la ley levantó la vara del análisis de los delitos económicos, de la aplicación de atenuantes del delito económico. Por ende, la lógica de llegar a un escenario de penas sustitutivas a nivel de proceso, estimo que va a ser distinta a lo que con las herramientas jurídicas que habían se llegaba anteriormente. Esa es una apreciación general que les puedo comentar, pero que claramente se profundiza en otras instancias metodológicas, pero en estricto rigor no desvirtúa la posibilidad de aplicar penas sustitutivas. Las inhabilidades, bueno, ya les comenté, es una aplicación copulativa junto con la imposición de una pena principal que corresponde, el tribunal deberá imponer todas las inhabilidades que siguen respecto a todo condenado por un delito económico. Y acá, por favor, me quiero detener en lo que es la literalidad. El tribunal deberá, o sea, deberá imponer. No está a criterio lo que es el imponer una inhabilidad propiamente, sino que aquellas inhabilidades dispuestas en la ley se deberán imponer. Y si la ley que describe el hecho punible le asignare una pena de inhabilitación de otra naturaleza, se deben aplicar de manera conjunta ambas. Y eso es también un antecedente, como se los comenté en su momento. ¿Y cuáles son las tres inhabilidades? Reiterando, inhabilitación para el ejercicio de cargos de oficios públicos, que uno pudiese entender o ya ha escuchado esta por algo lógico, sobre todo cuando aplicamos el término de cohecho al funcionario, inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales, como yo les había comentado, inhabilitación para contratar con el Estado propiamente tal. Las inhabilitaciones tienen un rango general que va desde lo que es de 3 a 10 años propiamente tal. Para ejercer cargos gerenciales o públicos tiene una inhabilitación de 5 años respectivamente. ¿Ya? Todo sentenciado en inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público, para ejercer los cargos gerenciales, tendrá derecho a solicitar al tribunal
una rehabilitación en un plazo respectivo, o sea, una revisión de dicha situación. ¿Criticable o no? Bueno, es la regla respectiva. El comiso de ganancias, yo ya se los comenté, el comiso de ganancias se aplica a todo condenado por delito económico. ¿Ya? Y acá es importante hacer una división también de nomenclatura. No todo investigado o formalizado por un supuesto delito económico conlleva inmediatamente el comiso. Claramente no. Lo que el comiso se habilita, o lo digo de otra forma, el comiso se habilita una vez de que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, respectivamente. ¿Y qué quiere decir esto? Se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponde a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo respectivamente. Y se establecen las siguientes reglas. Como pueden darse cuenta, yo se los comenté al inicio, en estricto rigor el comiso ya estaba contemplado en la ley 20.000 de tráfico de estupefacientes, y claramente es algo lógico, es cosa de ver también eh, la prensa todos los días, porque todos los días pasa increíble la prensa nacional, efectivamente estos reportajes y la cantidad de activos patrimoniales, por así decirlo, que tienen aquellas personas que están siendo afectas a una investigación penal por tráfico. Bueno, en este caso, saliéndose de la ley de tráfico y entrando a la ley de delitos económicos, el comiso también procede. ¿Y cuáles son las reglas? Lo obtenido en virtud del comiso será transferido al fisco, por supuesto, o sea, no queda radicado en alguna persona natural, si es que ustedes llegasen a haber pensado eso, o en alguna institución particular, no sé, uno pudiese pensar queda radicado en, y acá no estoy diciendo nada por debajo, quiero ser muy responsable, pero en Carabineros, en Ministerio Público, en Poder Judicial, no, esto entra al fisco. Pueden tener ahí ustedes su opinión, pero claramente es la lógica como debe ser. El Ministerio Público podrá solicitar al juez competente las medidas que sean necesarias para asegurar los activos patrimoniales con el fin de hacer efectivo el comiso de ganancias. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas cautelares serán efectivas, de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice la actividad económica propiamente tal. Y a través de una acción civil, la víctima de un delito económico podrá obtener una indemnización de perjuicios sobre los bienes decomisados propiamente tal. Y acá me detengo un poco, o sea, no es inmediatamente, y hago la salvedad de que no es inmediatamente porque una acción civil, como el nombre lo dice, conlleva una acción en tribunales civiles y los plazos que ello conlleva, bueno, son plazos importantes, pero lo interesante y lo positivo de esto es que está contemplado en la ley de esa forma. Por supuesto de que la acción civil de la víctima, y reitero el punto, es una vez que existe la sentencia condenatoria, que por supuesto da paso al comiso y por ende, en este caso, da paso también a que la persona, una vez que esté pública esa sentencia y esté ejecutoriada previamente, pueda ejercer la acción civil. Si es que la víctima, a mitad del procedimiento de juicio oral, eventualmente, eh, decide hacer una acción civil, sería un tanto ilógico porque necesita la sentencia propiamente tal. Eso es, en estricto rigor, lo que la ley, desde el punto de vista general, ha impactado la ley 21.595 en el tratamiento de los delitos económicos y también en lo que es el tratamiento propiamente tal de la responsabilidad de las personas jurídicas propiamente tal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, e insisto, y es súper importante, porque creo que debo reiterarlo, no es de ahora. La ley 21.595 no genera esa responsabilidad, sino que la modificó de manera cuantitativa. Eso es importante señalarlo con los nuevos delitos, ¿ya? Las penas de extinción, las penas de extracto, son penas bastante llamativas. El hecho de que en estricto rigor sea independiente la responsabilidad de la persona jurídica con la persona natural también es muy llamativo. Llamativo a buena hora, en el buen sentido de la palabra. El modelo de prevención del delito con la complejidad también, en estricto rigor. La posibilidad de que distintas personas jurídicas puedan estar afectas a este tipo de responsabilidad de los delitos económicos
y de responsabilidad es interesante, lo amplió. Antes era mucho más acotado. Y por supuesto, el tema de los delitos propiamente tal. Pero cuando llegamos ahora y hablamos de que es un concepto que es inevitable señalarlo, y inevitable también a buena hora, tiene que ver con el compliance, con el cumplimiento. Como yo les comenté, el compliance propiamente tal es un concepto mucho más general, mucho más global que lo que es un modelo de prevención de delitos. O sea, el compliance en la actualidad conlleva cumplimiento de derechos humanos en la empresa, cumplimientos de materias laborales en la empresa, cumplimiento de también gobernanza, de sostenibilidad, cumplimiento medioambiental, etcétera, etcétera. Pero en estricto rigor siempre se ha relacionado con la ley de responsabilidad de las personas jurídicas por la lógica del oficial de cumplimiento, que yo les comenté que en estricto rigor es una figura que estaba creada por otra ley, que es la ley de análisis financiero, que genera esta figura para las reportabilidades, y también, por supuesto, actualmente tiene una posición importante, pero es importante generar que con la ley se crearon lo que es la figura del encargado del cumplimiento, etcétera, etcétera, con otro tipo de responsabilidades. Pero cuando hablamos de compliance, lo que estamos hablando, y acá lo que yo les dije en un principio, es de la gestión de riesgos. Y acá es importante que cada uno de ustedes, dependiendo del tipo de empresa o rubro que se desarrollen, tengan un catastro de los riesgos y de cómo esos riesgos son levantados en el modelo de prevención que ustedes están levantando. Porque en estricto rigor, un modelo de prevención del delito, y acá estoy hablando desde el punto de vista de la generalidad máxima, es un modelo de prevención de riesgos. No es lo mismo, pero la lógica basal es muy parecida. Entonces, el riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza o una serie de amenazas puedan afectar de manera adversa la consecución de los objetivos de la organización. La verdad que es una definición bastante manual. Lo importante es saber si su riesgo de empresa a nivel corporativo es el mismo riesgo que yo tengo a nivel corporativo de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo un riesgo, yo tengo una empresa transportista de trabajadores a lo que es una industria minera, ¿cuál es mi riesgo en torno a el levantamiento de riesgo que yo tendría que hacer? Claramente tendrían que haber un levantamiento de riesgos laborales, de no incurrir en delitos que pudiesen ser delitos ahora con esta instancia laboral. No puedo incurrir, por ejemplo, en un delito que claramente es muy grave, que sería la trata de blancas, por poner algunos ejemplos. Ahora, mi empresa de transporte tiene los mismos riesgos que una empresa que se dedica, por ejemplo, a la acuicultura respectivamente. Claramente no, son riesgos distintos. En ese caso, pudiesen haber riesgos más relacionado con residuos. Claramente tiene trabajadores, hay riesgos que se comunican, pero lo que les quiero comunicar es que la gestión de riesgo parte primero en identificarse completamente como empresa y a nivel corporativo cuál va a ser el mensaje que yo voy a entregar también a mi empresa, ¿vale? Las probabilidades, en estricto rigor, dice relación una vez que ya tenga este conocimiento. O sea, yo gestiono mis riesgos, yo le genero una trazabilidad a mis riesgos, y cuando me refiero a mis riesgos, a mis tipos penales, por ejemplo, yo genero un levantamiento de aquellos riesgos que tienen características tributarias. ¿Cuáles son los entes dentro de mi organización que pudiesen estar más afectos a incurrir en un delito tipo tributario? Por ejemplo, un gerente de administración y finanzas pudiese incurrir en un delito tributario evasivo de impuestos, al igual o con la misma probabilidad que, y acá por supuesto que no estoy alabando ni denostando ninguna de las dos profesiones o opuestos, pero a diferencia de un, por ejemplo, un proyectista o eventualmente una persona que se dedique a hacer labores de faena, claramente no. Mi riesgo o la probabilidad yo la levanto porque soy parte de una empresa, porque una empresa debe pagar, por supuesto, impuestos, pero la anexo a dicha trazabilidad y la dejo aparejada a una unidad respectiva. Y eso es importante hacerlo. No sé si algunos de ustedes acá se dedica efectivamente al compliance y claramente lo que le estoy diciendo ya lo aplican. Pero los que no, es importante que tengan de que la lógica de esto es la gestión de riesgo y el primer paso es
conocer el rubro de la empresa. ¿Dónde están presentes los riesgos? Bueno, desde el punto de vista de la prestación del servicio al cliente respectivo. O sea, el cliente que me va a generar, por ejemplo, la compra de algún insumo. Es importante que yo realice un seguimiento, ¿no? De los dineros que conlleva esa compra. Yo debo eventualmente, si voy a hacer una relación comercial con una empresa internacional, ver el estatuto respectivo de qué temas son conductas penables en Chile y cuál no. Por ejemplo, si esta persona forma parte de una empresa de un sistema jurídico distinto, llámese, y acá voy a hablar sin conocimiento y sin tampoco estigmatizar, de Asia, por ejemplo, que ciertas conductas de negocios o ciertas conductas tributarias, lo digo sin conocimiento de causa, pero lo pongo como ejemplo, pudiese ser constituida como no una característica penal y para efectos internos chilenos sí. Eso es importante señalarlo. Desde el punto de vista interno, el riesgo se genera a nivel de los distintos estamentos que componen la corporación, llámese la alta gerencia, la canalización, las auditorías periódicas en torno a los distintos flujos internos que se generan en la empresa, los proveedores es un riesgo que a mi juicio ha salido bastante. De hecho, les voy a poner un ejemplo ambiental que es de hace muy poco, que es el primer oficio que envió el Servicio de Evaluación Ambiental al Ministerio Público para investigar la entrega de información falsamente dolosa, porque un profesional, una consultora, etcétera, que estaba tramitando un estudio de impacto ambiental de un titular, subió al expediente de evaluación ambiental un documento Word, que era un informe de impacto en la biodiversidad, en donde hay comentarios en ese mismo informe proponiendo al titular de eliminar las fotos de anidaciones de ciertas aves que estaban en categoría de protección, porque ello eventualmente va a perjudicar la evaluación del proyecto o va a conllevar una modalidad de compensación mucho más compleja o de reparación. Como entenderán, esa desprolijidad notoria al subir ese documento, claramente con una instancia dolosa de omisión de información, generó de que el Servicio de Evaluación Ambiental tomara esos antecedentes y los remitiera al Ministerio Público propiamente tal, y que también el Consejo de Defensa del Estado, tengo entendido, de que ingresó una querella propiamente. Entonces, ahí hay un tema también con proveedores como, por ejemplo, consultores, proveedores también como transportistas, proveedores como proveedores externos de TI, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ver dónde está el riesgo. Y a nivel lateral, bueno, si somos parte, por ejemplo, de un holding, somos parte también, o somos una matriz, eventualmente los socios que componen también las filiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo identificamos los riesgos? Y esto es importante estudiarlo y analizarlo desde el punto de vista interno. ¿Por qué lo comento de esta forma? Como yo les comenté, yo propongo o persigo un compliance a nivel integral, más que un compliance propiamente tal de cumplimiento legal, que es la base. Un integral no puede estar afecto al no cumplimiento legal, pero un cumplimiento integral es mucho más amplio. Entonces, lo primero que para efectos de identificar los riesgos es analizar los procesos internos. Acá ustedes entenderán, si forman parte de algunas empresas, cuáles son los procesos que en estricto rigor se deben mejorar, cuáles son las brechas. Una lluvia de ideas respecto a distintos empleadores o personas que ocupen cargos importantes o mayor o delicados propiamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas personas que están a cargo de abastecimientos, que tienen que en estricto rigor, hacer el filtro de la creación de proveedores. Es importante eventualmente, si es que ustedes forman parte de alguna unidad de auditoría o forman parte del compliance por vender o son oficiales de cumplimiento, etcétera, hacer estas conexiones con aquellas personas que tengan esas funciones. Entrevistas empresariales, entrevistas a las distintas gerencias, a la gerencia general, lecciones aprendidas, talleres de trabajo. Esto es súper importante, pero es súper importante tomarlo no a la ligera.
Una de las eh, herramientas que las empresas utilizan para em, mostrar el cumplimiento de un modelo de prevención del delito es, por supuesto, informarlo. Informarlo a través de qué? De los canales oficiales de la empresa. ¿Cuáles son los canales oficiales de la empresa? Por supuesto, es el correo electrónico. Eventualmente pueden estar asociados o no a algún medio informativo interno, clipping, etcétera, que le genere alertas vía otras redes sociales, Telegram, etcétera, no lo sé. Pero lo importante es que, más que la realización de una capacitación, es que haya seguimiento a esa capacitación. Y lo importante de que cuando se capacita a los trabajadores o los colaboradores de una empresa, es que la alta gerencia haga suyo el discurso o la filosofía del cumplimiento. Porque cuando la alta gerencia hace suyo la filosofía del cumplimiento, lo que hace es demostrar hacia abajo, hacia las distintas jerarquías de la empresa, de que esto no es netamente una capacitación X en donde el trabajador va o eventualmente lo hace online y pierde HH, sino que efectivamente es algo que la empresa lo está tomando como principio. Y eso es una recomendación que yo se la sugiero en este webinar de aplicar o comentar a nivel interno. Comparación con otras organizaciones, bueno, ustedes entenderán que siempre en el mercado hay organizaciones mucho más pródigas que otras a nivel de aplicar ciertos estándares, etcétera. Siempre es bueno tener una correlación positiva, no tener una correlación negativa en torno a eventualmente cuáles son las conductas que están aplicando algunas otras empresas propiamente tal. Bueno, y cuestionarios yo lo aplicaría como levantamientos, pero levantamientos periódicos, o sea, sujetos a ciertos plazos trimestrales, semestrales, anuales, respecto a qué medidas o qué mejoras harían desde el punto de vista interno a la lógica de una identificación de riesgo y esos riesgos cómo repercuten finalmente en un modelo de prevención del delito. Importante, no todo el mundo a nivel corporativo, no toda la gente que compone una empresa va a estar afecta a generar un modelo de prevención del delito. Esto está radicado en el encargado de cumplimiento de un tal, en los oficiales de cumplimiento, ellos son los encargados. Pero dentro del alma a nivel corporativo, la alta dirección debe estar comprometida, más que la alta gerencia en este lugar, la alta dirección, el directorio, debe estar totalmente comprometido a lo que es finalmente este modelo, el levantamiento de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, yo acá puede que esté hablando ingenuidades, pero me atrevería a decir de que existen muy pocas empresas grandes a nivel nacional y empresas en general que no tengan un modelo de prevención, por supuesto. Existen muy pocas empresas que no tengan un código de conducta. Existen muy pocas empresas que no tengan un procedimiento de denuncia. Existen muy pocas empresas que no tengan un procedimiento de relacionamiento con funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son importantísimos porque fundamentan y le dan estructura a este modelo de prevención de delitos propiamente tal. ¿Cómo identificar los riesgos y sus medidas de control existentes? Bueno, bajo procedimientos y políticas, ya lo adelanté recién comentando, es necesario tener publicado una cantidad tremenda de procedimientos si es que nadie se los va a leer. Bueno, hay una lógica que en estricto rigor debería hacerse alusión a la existencia de un modelo de prevención del delito en todos aquellos nuevos contratos o contratos de los colaboradores que fueron parte de una empresa. O sea, de que entiendan de que existe un modelo de prevención del delito y que más que entiendan de que el empleador, en este caso a nivel corporativo, se preocupen de traspasar el contenido de ese modelo de prevención, porque no sacamos nada tampoco de que la alta dirección haga suyo el principio de cumplimiento, sino finalmente hace actos materiales para transmitir esta responsabilidad a lo que es la cadena completa de ejecución de la empresa. Nivel de formalización, lo dije también recién, está el contrato, puede ser también charlas con lo que es la firma respectiva y la remisión de los procedimientos respectivos, aquellos que están
como asistentes radicados en temas de compra, ustedes también sabrán de que cuando crean a un proveedor, claramente los hacen firmar una serie de documentos anexos con reconocimiento de, insisto, políticas, de ética, el modelo de conducta de la empresa respectiva, el procedimiento, modelo de prevención del delito, propiamente tal, etcétera, etcétera, etcétera. Alcance de aplicabilidad tiene la lógica también de la redacción del modelo. Oportunidad y periodicidad, esto es bien discrecional. No hay reglas legales que digan, mira, tiene que ser cada tal tiempo. Esto es muy de sensibilidad a nivel de empresas. Si son empresas grandes, eventualmente con muchas filiales, tendrán claramente radicada en cada filial algún departamento de cumplimiento propiamente tal, que den la lógica a nivel matriz. Pero en principio esa periodicidad queda establecido a nivel de criterio interno. Trazabilidad, la trazabilidad del seguimiento, porque no sacamos nada en aplicar todo este levantamiento riesgo, que en estricto rigor, como se dan cuenta, esta última parte dice relación con la parte más práctica, más que la temática legal, pero es inevitable y es indispensable entenderla como el insumo previo para generar un modelo preventivo correcto. Y bueno, las vinculaciones son compras, proveedores nuevamente, inversiones financieras, contratos, gestiones de fondo, pagos de anticipo, poderes de actuación y representación. El tema de los poderes de actuación y representación es súper importante porque eventualmente se pueden dar escenarios en donde ciertas jefaturas, no habiendo tenido poderes respectivos, puedan haber firmado eventualmente ciertos contratos que no estaban avalados en los estatutos de una sociedad. O sea, lo que yo les voy a comentar ahora, si es que hay, por supuesto, a colegas conectados, no es nuevo. Sabrán de que a nivel corporativo, a nivel de empresa, todo razonamiento de la empresa solo lo pueden hacer aquellos apoderados que están individualizados en los estatutos de constitución de aquellas sociedades. Entonces, eso es súper importante señalarlo, porque eventualmente hay falencias respectivas. Eh, a nivel de reclutamiento y selección, es súper importante también recursos humanos hacer un seguimiento de la correcta correlación del asunto previsional, etcétera, etcétera. La subcontratación acá tiene un tema importante. Cuando yo hablo de proveedores, no hablo de subcontrato. Entonces la pregunta que acá pudiese salir, ¿y qué pasa con un subcontrato? Si yo soy una empresa titular que tengo todos estos antecedentes, todo este modelo, y mi subcontrato no lo sé, no lo tiene. ¿Yo sería responsable penalmente ante una situación que pudiese acarrear esa responsabilidad? Bueno, como todo no es blanco y negro, que yo le pudiese decir, sí, sería responsable en la medida de que como empresa principal no hayas tomado las acciones conducentes a regularizar la situación del subcontrato, a que el subcontrato formalmente acceda a acatar tu modelo, que es lo más probable que siempre suceda en ese sentido. Pero si tú no realizaste esas acciones y en cierta manera se suscitó algún delito de alguna accidentabilidad grave ante un trabajador o delitos previsionales, es transmisible a ti como empresa principal. Por ende, este tema, como les insisto, el tema de delitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el de compliance como este concepto global, que es más que la responsabilidad, conlleva muchas otras aristas propiamente tal. Donaciones, auspicios, etcétera, lo que es la comunicación corporativa de la empresa. Ustedes entenderán de que a nivel comunicacional el mensaje es la empresa. ¿Y por qué digo el mensaje es la empresa? Porque retomo el argumento, el ejemplo dado con la sanción de el extracto de la sentencia y publicación en el diario oficial. Tú puedes ser una empresa matriz como muchas que hay en Chile, y tener un hall y a raíz de una filial que esté afecta a una investigación penal y una sanción, en estricto rigor te va a repercutir a nivel de matriz de que en estricto rigor no se hayan velado los cumplimientos y se haya generado una sanción penal propiamente tal. Y la implementación del sistema preventivo de delitos, en estricto rigor, teniéndolo como base lo que sería esta gestión de riesgos es el encargado programa de problema, perdón, el encargado del programa o modelo preventivo propiamente, o sea, la designación de la alta gerencia con
el aseguramiento de una autonomía e independencia. O sea, este encargado o programa de modelo debe ser un colaborador que en cierta manera tenga un grado, esto fue muy de servicio público, tenga una jerarquía que le genere no estar bajo la supervisión de algunas gerencias, porque en estricto rigor usted entenderá que a nivel efectivamente prestación de servicio, bastaría la directriz de la jefatura para que él, en estricto rigor, pudiese o no obviar ciertos aspectos investigativos. Por eso, la designación de este encargado debe ser de la alta administración, o sea, del directorio propiamente tal, y tiene que asegurarse la independencia. Los recursos y facultades del encargado del programa modelo deben ser recursos materiales, o sea, no sacas nada para que tengas un correcto sistema preventivo de delitos y hayas incluso designado desde alta gerencia a un encargado de delito, de preventivo, de que no le asignes recursos materiales y de equipos necesarios para que lleve su tarea. Si tienes una empresa de 300, 400 personas y en estricto rigor nombras a un encargado preventivo, solamente uno con estas formalidades, entenderás de que uno pudiese ponerse en dos posiciones. O no le tomaste el peso al nivel de investigación que tiene que realizar, por ende los recursos que tiene que tener, o sabías eventualmente, y acá uno pudiese alegar malicia, elucubrando en un ejemplo hipotético, de que eventualmente este encargado no puede llevar así dicho efecto de investigación y por ende no encontrar o modificar actos que hasta el momento se estuviesen llevando. No, uno pudiese lucubrar ante ese escenario. Sistema preventivo, establecimiento de un sistema de prevención, un modelo organizado en riesgo y control y estándares mínimos propiamente tal. Un modelo preventivo que está elaborado en el artículo 4 de la ley 20.393 es eso. Es un modelo de riesgo y de control probabilístico de dichos de riesgo. No tiene mayor lógica que eso. Marco normativo externo e interno, marco legal, tipificación de delitos, gobernanza, lo que yo les comentaba a nivel de modelo. Como se entiende que un correcto sistema preventivo de delito tiene que ser nombrado por la alta dirección, la gobernanza, me refiero al directorio, debe hacer suyo, y de nuevo soy enfático, en el concepto de cumplimiento, en el principio de cumplimiento integral. No puede ser netamente un algo por hacer, porque normativamente está obligado a hacer, porque en estricto rigor eso no va a tener una repercusión concreta en lo absoluto. Matriz de riesgo, bueno, es un poco lo que yo les estuve comentando en los slides anterior, que es la gestión, el levantamiento, en dónde están focalizados mis riesgos propiamente tal, y la difusión y capacitación de actividades propiamente tal, porque yo necesito de que esto, claramente depurizado, no le puedo entregar la matriz de riesgo a cada colaborador que forme parte de una empresa, pero debo entregar, debo masificar, hacer un plan de difusión inteligente, controlado, un plan de difusión con seguimiento, renovado, etcétera, etcétera. Y bueno, para ir cerrando, las modificaciones, que todo lo que hemos estado hablando de este modelo de prevención de delito está efectivamente en el nuevo artículo 4, que se entenderá que un modelo de prevención de delito efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado para los efectos de eximir de responsabilidad penal cuando, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos. Uno, identificación de la actividad o proceso de las personas jurídicas que impliquen riesgo. Se condice mucho con la gestión de riesgo que acabamos de ver respectivamente. Dos, establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir, detectar conductas delictivas que en el contexto de actividades que se refiere al número anterior, los que deben considerarse necesariamente canales seguros de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento. Se los comenté al inicio del webinar. El canal de denuncia sigue siendo un tema, porque entenderán que el canal de denuncia es anónimo, no es anónimo, debe ser anónimo. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con la formalización de una investigación ante una denuncia interna? Eso es súper importante. O sea, por ende, el encargado de cumplimiento debe tener una jerarquía y debe ser designado directamente, porque debe realizar una investigación, debe haber un debido proceso investigativo, deben haber
plazos lógicos de investigación, etcétera, etcétera. Protocolos y procedimientos que incluyen sanciones internas deberán comunicarse a todos los trabajadores. Eso es importante, o sea, el onboarding que tenga que hacer algún trabajador o colaborador de una empresa debe que tener toda esta masa de comunicación, de hacer eventualmente una breve introducción, entregar claramente el insumo. Uno no puede estar haciendo el seguimiento y un cuestionario posteriormente a un colaborador si es que se leyó o no un procedimiento, pero sí hacer ese seguimiento respectivamente. En los contratos de trabajo, en las prestaciones de servicio. Tres, asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos con la adecuada independencia, dotado de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración. De nuevo, ya lo tratamos, es importante y sobre todo con recursos. Si es que, insisto, el encargado de cumplimiento es designado con toda esta formalidad que le dé un piso investigativo serio, pero no está dotado de recursos lógicos, si acá no estoy comentando que tiene que ser una hipergerencia, una hiperunidad dentro de un esquema corporativo, pero con recursos lógicos, el mensaje que se traspasa a la organización finalmente es que la misma alta dirección no está ponderando lo importante que es tener un encargado de cumplimiento al interior de la empresa. Esa es una conclusión que uno pudiese llegar. O sea, si yo finalmente soy parte de un directorio en e- y en estricto rigor quiero nombrar un encargado de cumplimiento de mi modelo preventivo, necesito dotarlos de recursos. Porque, insisto, fuera del tema del cumplimiento de un compliance integral, del cumplimiento de un modelo preventivo, ya sabemos de las repercusiones que se están generando por eventualmente un proceso que acarree la responsabilidad penal del sujeto y de la persona jurídica propiamente tal. Acá el escenario ya es mucho más complejo. Cuatro, previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento, actualización a partir de tales evaluaciones. Este punto es bastante complejo porque yo entiendo que todas las empresas, en estricto rigor, tienen sus departamentos propios, tienen sus modelos integrados propios, sus sistemas industriales propios, etcétera, etcétera. Y el remitir esto a un externo pudiese ser un grado de complejidad. Sin embargo, el artículo 4, el número 4, perdón, del artículo 4 establece este escenario en estricto rigor. Por ende, ustedes deben ponerse en la siguiente posición. Si es que ya puede ser complejo tener a alguien interno que realice esta investigación, imagínense cómo puede ser la complejidad si es que los externalizamos. Es necesario, sí. Mi recomendación es claramente realizarlo, pero no sacamos nada con no haber cumplido, de manera razonable y de manera concreta todos los puntos anteriores al momento de externalizar el análisis o una auditoría del modelo preventivo propiamente tal. ¿Ya? Como pueden darse cuenta, en este webinar lo que he tratado de transmitirle a ustedes es tres momentos bien particulares. El primer momento es que sí, las empresas pueden estar afectas a la Constitución o a la Comisión de Delitos. Sí, ya teníamos una ley de responsabilidad de las personas jurídicas del año 2009, que es la ley 20.393, que efectivamente también trataba un modelo preventivo de delitos, pero que esta ley en la actualidad no es la misma, que es una ley que fue modificada a grandes rasgos por la ley 21.595, que es el segundo momento, con todas las modificaciones en torno a la aplicación de las penas, al catastro de delitos, a la ampliación de personas jurídicas que pueden estar afecto a dicha responsabilidad, a ejemplos tan claros como la inhabilidad, el comiso, etcétera, etcétera. Y el tercer momento es un approach en torno a lo que sería un compliance, un cumplimiento, pero desde la mirada base de la elaboración de esto. ¿Y qué sería la mirada base? Lo que es la gestión de riesgo propiamente tal. Y el mensaje de la gestión de riesgo propiamente tal es, yo como gestiono un riesgo, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es el riesgo que yo como empresa particular mente puedo incurrir. Sabiendo que hay riesgos que son bien transversales, tributarios, cohechos corporativos, no sé, a nivel corporativo, a nivel de finanzas, etcétera, etcétera, pero hay rubros que son bastante sectorizados que van a determinar
los tipos de riesgo respectivos. Dicho eso, agradezco por supuesto la instancia, el hecho que también les haya servido esta información y quedo por supuesto atento a preguntas o comentarios que ustedes pudiesen tener.